Hoy nos vamos a meter en un tema complejo pero fascinante, la crisis de salud mental en México. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva que a primera vista puede parecer extraña, la psicología de Carl Jung. Vamos a usar sus ideas para analizar algo tan enorme como la relación geopolítica con Estados Unidos, y si ahí, en esa tensión, se esconde una de las claves que se nos ha estado escapando. Venta, vamos a verlo. Para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema, empecemos con un dato, pero un dato que es tremendo. Ya en 2021, los trastornos de ansiedad afectaban al 7,3% de la población en México. Esto nos sitúa por encima de la media mundial. Y claro, esto no es solo un número frío, ¿eh? Es el reflejo de una angustia silenciosa que se vive en millones de hogares, día tras día. Pero ojo, que la ansiedad es solo la punta del iceberg. Si ponemos el foco en la gente más joven, la cosa es todavía más alarmante. Desde el año 2000, el suicidio juvenil ha tenido un aumento sostenido de un 6%. Fijaos que no es una subida y bajada puntual, no. Es una tendencia constante, una sirena que no para de sonar y que nos obliga a preguntarnos, ¿qué está pasando de verdad? Claro, con estos datos sobre la mesa la pregunta es casi inevitable, ¿no? ¿Y si estamos mirando en la dirección equivocada? Si las causas no están solo en las noticias sobre economía o en las tensiones políticas. Y si, en el fondo, hay una especie de herida psicológica colectiva, una vulnerabilidad que hace que todo lo demás duela mucho más. Pues justo de eso va este análisis. Y para empezar a tirar de ese hilo, el análisis nos presenta un concepto que es la clave de todo esto, la psique mestiza. Vamos a ver cómo esta idea de una identidad rota, por así decirlo, puede ser la base para entender por qué la sociedad es tan vulnerable psicológicamente. Vale, ¿y qué es exactamente esto de la psique mestiza? A ver, imaginemos un conflicto interno, una lucha constante entre dos legados, dos herencias que nunca ha llegado a resolverse del todo. Y esto no es algo que se quedara en los libros de historia, ¿qué va? Es un trauma que sigue vivo, que se pasa de generación en generación como un eco que nunca se apaga. Ese tira y afloja constante es entre dos mundos que chocan. Por un lado tenemos el legado colonial, que trae consigo la opresión, la imposición, y por el otro el legado indígena, que representa la resiliencia, el sentido de comunidad, esa conexión tan fuerte con la tierra. Esta dualidad no es solo un rasgo cultural, es una fuente de conflicto psicológico que sigue ahí, latente. La analogía que se usa para explicarlo es potentísima, la verdad. Es como si la identidad colectiva fuera un edificio construido justo encima de una falla geológica. Por fuera puede parecer estable, robusto, pero por dentro sus cimientos son frágiles. Y claro, esto hace que toda la estructura sea increíblemente vulnerable a cualquier temblor que venga de afuera. Y ese temblor, esa presión, tiene un nombre muy concreto. Pasamos ahora a esa presión externa. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más interesante. Porque para explicar esta dinámica tan compleja con Estados Unidos, el análisis recurre a uno de los conceptos más potentes de Carl Jung, la sombra. A ver, para entender lo de la sombra, imaginemos que nuestra mente tiene como un trastero, y en ese cuarto oscuro vamos metiendo todo lo que no nos gusta de nosotros mismos, la envidia, la rabia, los miedos, esas cosas que la sociedad nos dice que están mal. No las tiramos, ojo, solo las escondemos. El problema viene cuando fingimos que ese trastero no existe, porque entonces lo que hay dentro crece y crece, hasta que un día toma el control. Y lo más fuerte es que este mecanismo no solo funciona a nivel individual, pasa también entre países. El análisis lo describe como una especie de danza tóxica. Primero, Estados Unidos coge sus problemas internos, su propia sombra, como el consumo de drogas o la violencia, y los proyecta sobre México. Segundo, lo señala y lo culpa, como si México fuera el origen de todos sus males. Y el último paso es el peor. México se lo cree, interioriza esa culpa, y eso alimenta su propia sombra colectiva de impotencia y de resentimiento. ¿Vale? Todo esto suena muy teórico, ¿verdad? Psicología, naciones, sombras, pero ¿cómo aterriza esto en el día a día de la gente? Porque ese es el punto clave, conectar toda esta teoría con lo que viven millones de personas de carne y hueso. Pues los impactos son muy reales. El primero es un estado de ansiedad y miedo casi continuo. Pensemos en la angustia de una familia separada por la frontera, que vive con el temor constante a la deportación o que depende del dinero que llega del otro lado. El segundo, una crisis de identidad, sobre todo en los jóvenes, que se ven atrapados entre el orgullo por sus raíces y la presión de un modelo de éxito que parece venir siempre del norte. Y tercero, el estrés por la discriminación, una herida que duele tanto al cruzar la frontera como, a veces, dentro del propio país. Y todo este ciclo nos lleva a algo que es devastador, y se conoce como la desesperanza aprendida. Jung decía que aceptar aquello que no podemos cambiar es un paso clave para sanar, pero cuando la presión es tan fuerte, tan constante y viene de fuera, esa aceptación se corrompe. Ya no es una liberación,
es una rendición. Se convierte en ese cinismo, en esa vocecita que te dice, ¿para qué lo vas a intentar si total nada va a cambiar? El diagnóstico es duro, ¿eh? Pero lo bueno es que el análisis no se queda solo en el problema, no se regodea en la queja, también propone un camino de salida, herramientas muy prácticas que se basan precisamente en la misma teoría junguiana, porque si el diagnóstico es psicológico, la solución también tiene que serlo. Este camino para empezar a sanar se apoya en 3 grandes herramientas, 3 pasos, por así decirlo. El primero nos invita a mirar hacia adentro para entender esa fractura. El segundo, que es más valiente, nos anima a enfrentarnos a nuestros demonios colectivos. Y el tercero busca reconectar con las propias fuentes de fortaleza interna. Vamos a verlas una por una. La primera herramienta es una especie de viaje al interior. La propuesta es algo tan personal como llevar un diario de sueños. ¿Y por qué los sueños? Porque es ahí, en el subconsciente, donde se libra esa batalla simbólica. El conquistador contra el indígena, la opresión contra la libertad. Al escribirlo, al observarlo, se deja de ser una víctima pasiva de esa lucha y se empieza a tomar las riendas, a entenderla. La segunda herramienta es más audaz, más directa, confrontar la sombra colectiva, mirar de frente a los traumas como sociedad. Y aquí hay una aclaración que es importantísima, y por eso está resaltada. No es justificar, es entender. No se trata de perdonar la violencia o la corrupción, en absoluto. Se trata de entender de dónde vienen, qué las alimenta, para arrancarles ese poder casi mitológico que tienen y empezar a verlas por lo que son, el síntoma de una enfermedad social. Y esto nos lleva a la tercera y última herramienta. Si la presión viene de fuera, la fuerza hay que buscarla dentro. La idea es reconectar con los grandes mitos y arquetipos propios, los mesoamericanos. Figuras como Quetzalcóatl no son solo cuentos antiguos, son símbolos potentísimos de creación, de sabiduría, de resiliencia. Son una fuente de poder psicológico al que se puede recurrir para construir una fortaleza mental que no dependa de la aprobación externa. En resumen, lo que nos plantea este análisis es que la relación entre México y Estados Unidos va mucho más allá de la política o la economía. Es una fuerza psicológica que está constantemente apretando sobre una herida histórica muy profunda. Es una perspectiva diferente, que a menudo se nos olvida, y nos deja con una pregunta final que podemos aplicar a muchos otros sitios. ¿Qué otras sombras colectivas, qué otras proyecciones no reconocidas están actuando hoy en el mundo, alimentando crisis que nos cuesta tanto entender? Ahí queda la reflexión.